El cielo ya no es azul y la oscuridad se ausentó de la noche. Una luz permanente emanada de maldición. No puedo definirle de otra forma que luz originada por las llamas del infierno ahora impera en el globo terráqueo. Hace 3 meses, por todo el mundo, los sismómetros y sismógrafos registraron temblores de muy baja magnitud, muchos de los cuales ni siquiera fueron percibidos por las personas. El suceso no tuvo relevancia por varios días. Fue tan nulo en interés que no supimos de esta información hasta que se hizo evidente. 2 semanas. Ese es el tiempo que duró nuestra ignorancia. Soy un trabajador nocturno y desde la muerte de mi esposa acaecida por un problema congénito, no poseo un lugar al que pueda llamar hogar. Muchas veces al finalizar mi turno, me quedo a dormir en una banca o acurrucado en algún rincón de los vestidores de mi trabajo, rodeado de colillas de cigarrillo y demás basura. Empero, cuando poseo algo de suerte, rento una habitación en algún hotel de mala muerte. El día que se nos permitió conocer la información fue uno de mis días con suerte. Fue lunes por la mañana. No pasaban de las 10 horas. Tomaba un baño mientras la pantalla de la habitación sintonizaba un noticiero de algún canal al azar, ya que 7 horas previas se había suscitado un sismo de 5.7 en la escala de magnitud de momento. Sin embargo, debo ser honesto, solo le había colocado como compañía. A pesar de ello, mientras inerte por varios minutos dejaba caer el agua por mi cuerpo, mi oído lograba captar algunos anuncios de interés. Múltiples magnitudes. Confundido por tantas cifras salí de la regadera, encendí un cigarrillo, tomé una de las cervezas que había comprado en el camino y puse atención al noticiero. Todo el planeta había temblado al mismo tiempo. Algo que no creí posible, que todo el globo se hubiese sincronizado para crear un sismo mundial, incluyendo, por supuesto, territorios no sísmicos, me pareció una exageración. Por lo que ingresé a la red para corroborar la información, ya que no sería extraño que los medios tergiversaran la información como un distractor. Era real. El mundo había temblado y, al parecer, la zona más afectada había sido el Océano Índico. Al pasar de los minutos se nos reveló en los noticieros y posteriormente en un comunicado federal que este fenómeno ya venía ocurriendo desde hacía meses. No obstante, la magnitud era insignificante hasta la madrugada de ese día. Ya pasaban de las 13 horas cuando el sueño me había vencido. Tuve extrañas pesadillas que no recuerdo del todo, empero una constante en ellas era este ser que trataba de emerger de las profundidades de la tierra. Un ser que solo puedo describir como el ferrofluido, a la par que buscaba constituirse en una forma definida. Fui arrancado de mis angustiantes visiones oníricas aproximadamente a las 19 horas por una violenta sacudida. Desperté alertado creyendo que habían ingresado a mi habitación para causarme algún daño, y se suscitó una segunda sacudida que me tiró de la cama. Después el movimiento era tan fuerte y constante que no me dejaba incorporarme, por lo que, resignado, me dejé llevar por el vaivén del terreno esperando con tranquilidad que el techo colapsase sobre mí. Algo que no ocurrió. Durante el siniestro que duró más de 2 minutos, escuchaba crujir las paredes, el reventar de los cristales de las ventanas, explosiones de transformadores, choques de vehículos, gritos de personas angustiadas. La luz que emanaba de la calle e ingresaba por la ventana se apagó. El cielo reflejaba destellos de un color verde neón de alguna ignota procedencia. Yo ya estaba agobiado del acontecimiento y solo deseaba que acabase de una vez por todas con mi existencia, ya que de lo contrario mi convicción ideológica me condenaría a salir a auxiliar a los desafortunados.
Y fue esto lo que me hizo recordar por un momento a mi esposa. A veces, de la nada murmuraba: soy una mala persona. Y ella me respondía: no lo eres. Tú quieres creer eso, o te lo han hecho creer, y no sé por qué, pero yo no veo maldad en ti, solo mucha tristeza y frustración. Pero te prometo que siempre estaremos juntos. Ojalá hubieras podido cumplir tu promesa, amor. Murmuré para mí mismo mientras un par de lágrimas escurrían por mis sienes. Me incorporé del suelo y salí a la calle. Era un pandemonium horrible. Mi ciudad estaba en ruinas. Comencé a buscar supervivientes entre los escombros y conforme las horas iban pasando, más gente se unía a mi empresa. Nunca había visto tantos muertos al mismo tiempo. Por desgracia, eran más que los heridos y vivos juntos. Otras personas que por alguna limitación no podían brindar su ayuda en el trabajo de rescate se encargaban de proporcionarnos herramientas, alimento y agua. Esto me hacía pensar en que deberíamos tener este comportamiento de hermandad, y sé que lo deseamos en el fondo, pero las reglas impuestas por una minoría avariciosa que gobierna el mundo nos enemistan por nimiedades que al momento de la verdad no significan nada. Ya eran las 23 horas cuando tomamos un ligero descanso y creo que se llamaba Roberto. Preguntó por lo que estábamos haciendo antes del temblor. Fue cuando el más joven de nuestro grupo, un adolescente de no más de 15 años, dijo algo que nos hizo voltear a más de uno. Me agarró el terremoto en la cama. Estaba soñando algo bien loco, como con algo como aceite de carro usado en el fondo del mar, que se comportaba como plastilina, como si quisiera tomar alguna forma, y luego el terremoto me despertó de golpe. Fue interrumpido por otro hombre de mi edad que señaló también estar dormido cuando comenzó, y no solo eso, afirmó que también estaba teniendo una pesadilla con lo mismo que describió el joven. Se quedaron mirando y preguntaron si alguien más estaba dormido antes del desastre. Alcé la mano. ¿Con qué soñabas? ¿También con esa cosa?, preguntó el joven. No, con mi esposa. Mentí. Debes estar preocupado por ella. Deberías ir a buscarle, indicó aquel chico con una sonrisa gentil. No te preocupes, lleva más de un año muerta, le respondí. Para no angustiarnos con el tema, continuamos buscando gente entre los escombros. Nuestra labor no tenía tregua. Nos tornábamos para no desgastarnos y tampoco detenernos en el rescate. Ya era la madrugada cuando otro terremoto nos sorprendió, reduciendo nuestras esperanzas de encontrar a más personas con vida. Y por si estos desastres no fueran suficientes, alguien exclamó angustiado: «Están haciendo erupción», mientras apuntaba con su dedo a los volcanes cercanos a mi ciudad. Giré para verificar su información. Era verdad. Expresé: ¿no se supone que uno de ellos está inactivo? El joven de nuestro grupo, que hasta el momento había sido fuerte y valiente, angustiado y casi al borde del llanto, expresó: «Parece que ya no lo está. Debo irme. Debo volver a casa. Debo ver si mis padres están...» No tienes que dar explicaciones. Vete con cuidado y cuida de los tuyos, le interrumpí. Él me miró con los ojos vidriosos, asintió y salió corriendo. El cielo se llenó de nubes negras que reflejaban el naranja del magma derramándose por el cono de los volcanes. Ceniza comenzaba a caer como pequeños copos de nieve. Un hombre de entre los pocos que nos quedamos a seguir rescatando personas nos indicó que nos cubriéramos la vía aérea con un pañuelo húmedo, y así lo hicimos. Eventualmente el cansancio tenía que vencerme y tomé un turno para dormir. Nuevamente tuve sueños con este ser. Sin embargo, ya era diferente a la primera vez. Ahora, aunque su textura seguía siendo de un negro brillante, era
una gigantesca mantícora alada, con unos ojos rasgados. Sus pupilas eran lo único que poseía un color diferente, un carmín profundo y mate en una mirada profunda y superior. A falta de una mejor comparación, era como la mirada que poseía Bruce Lee. Estaba postrada como un felino en lo alto de una enorme montaña en medio del mar. Existía un insondable abismo de varios kilómetros de ancho que circundaba esta majestuosa formación rocosa, donde el mar escurría y emergía nuevamente como vapor. Desperté en un ambiente melancólico, rodeado de una espesa bruma, y luz danzante naranja y amarillenta se reflejaba en las nubes negras apenas visibles. Pregunté por la hora. Mediodía, alguien pronunció. Un hombre me cuestionó sobre mis sueños. Todos estamos soñando lo mismo, ¿cierto? Respondí con sinceridad. Me informaron que hacía 2 horas previas a mi despertar aproximadamente habían encontrado una radio bajo los escombros y así corroboraron que se estaba informando a la población a través de ella lo que estaba ocurriendo. Era el fin del mundo, según el comunicador. Los terremotos no solo habían cuarteado la corteza, habían quebrado a tal profundidad que el núcleo interno estaba expuesto y en su mayoría era esta la luz que nos llegaba. Y también el ser de los sueños era real. Mientras me ponían al tanto, una nueva información me congeló la sangre. Recientemente este monstruo, en menos de 3 horas, acabó con toda forma de vida en África, Medio Oriente y Europa. Pero el verdadero horror estaba en la descripción de los acontecimientos. Las personas y animales, al llegar esta criatura a sus territorios, era como si perdieran su autonomía, se volvían como marionetas que corrían a su final. Se abalanzaban contra la mantícora y sus pieles se fundían como queso derretido hasta ser absorbidos. Sus rostros deformados brotaban ocasionalmente del monstruo mientras murmuraban palabras indescifrables e impronunciables para los humanos. Yo miré al cielo después de escuchar esta noticia. Agradecí para mi confort que mi esposa no estuviera para vivir este horror. En ese momento me pareció ver un movimiento brusco en la nubosidad, como si una corriente de aire le hubiese succionado pero sin absorberla, similar al comportamiento del agua cuando algo sale bruscamente de ella. Otro de nuestros compañeros que descansaba despertó repentinamente, uno que, como yo, no tenía esta información antes de dormir. Apagaron la radio y le interrogaron. Él, desorientado por la cercanía de tantas personas y la insistencia, no sabía qué responder, hasta que alguien imperó que le dieran espacio. Él explicó, omitiendo la reciente noticia, que estaban pasando cosas muy extrañas y que al parecer todos soñábamos con este ser, que nos dijera que acababa de soñar. Declaró que se movía a una gran velocidad, que al hacerlo su entorno se curveaba, que había destruido así gran parte de la tierra, que su tamaño ya era tan inmenso que abarcaba una ciudad. Mujeres y hombres lloraron aterrados, pues lo que nos relataba era lo mismo que nos acababan de informar por la radio. Sin embargo, algunos tuvieron una falsa esperanza cuando el hombre afirmó que su sueño se había acabado, pues la criatura había escapado al espacio y ahora se encontraba demasiado lejos del planeta. Algunos reían, se abrazaban y agradecían a su Dios que el ser se marchase. Yo sabía que era el ojo del huracán. Era lógica. Este ser estuvo en el planeta desde su formación. Quizá el planeta era su protección para su nacimiento. Todo ser viviente que se formó en él no fue suerte. Somos su primer alimento, y no significamos más que eso para esta cosa. Les dejé disfrutar de su falsa salvación. Eventualmente se cansaron y durmieron. Yo no pude hacerlo. Me quedé en silencio en la oscuridad pensando en mi mujer. Me concentraba tanto en ella que podía percibir su aroma.
escuchar sus bromas, ver su risa. Le escuché decir: Te amo. y yo te amo a ti, respondí con un melancólico susurro. Fui arrancado de mi fantasía por los gritos de alguien que acababa de despertarse. Viene de regreso. Lanzaba alaridos desgarradores una y otra vez. Todos despertaron angustiados sin saber qué hacer. Las nubes negras se partieron repentinamente, dejando ver un bello paisaje estrellado, lo último que la humanidad vería antes de ser apenas murmullos en la nimiedad.